Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados del otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre o un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, y ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcábalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Sean estas, a modo de prólogo, realmente las primeras palabras del Quijote, soslayando el universal y soberbio de en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etc. Y lo he querido leer por eso mismo, por no recurrir a tan conocido empiece. De él, de Cervantes, vamos a conocer un poquito a través de un capítulo de uno de mis libros, que nos adentrará, como digo, un poquitín en su vida, en la época y en el devenir del autor, ¿verdad? Y sobre todo porque así hago publicidad de mi libro. Capítulo 48. Con permiso. Aquel hombre hosco arrastraba la merma de Lepanto, el recuerdo amargo del cautiverio argelino y el peso de la ruina familiar. Sumábase, como aderezo fatal, su pretensión sin éxito por destacar como dramaturgo. Con estos mimbres recala en Sevilla sobre 1587 en calidad de comisario de abastos de la grande y felicísima Armada y otros negociados tocantes a impuestos y cobranzas. Ingrata labor que no acabaría bien, ya que, culpable o no, daría con sus huesos de nuevo en prisión, esta vez en tierra cristiana, en la ciudad que nos viene ocupando, cuya cárcel, en la confluencia de la calle Sierpes con la plaza de San Francisco, representaba un trasunto de la propia urbe, donde todo se compraba y todo se vendía. Pícaros y rufianes, crápulas y vegasas, asesinos, manilargos, timadores, gentes de proterva estofa, fosca calaña y peor ralea, se apiñaban en una trapisonda de tratos y desmanes donde mejor holgaba el que mejor engrasaba las manos de los carceleros. Saludos cordiales, soy Llanos Lang y esto no es lo que parece. Tenemos entre manos una obra cumbre de la literatura universal. Al menos eso es lo que se ha consensuado y yo no soy quien para desestimar tamaño título. Un libro que a vuela pluma nos parece una comedia de un destartalado loco que vive su sueño de enderezar el mundo como caballero andante. Tal fuerza ha cogido este punto que el término quijotesco, es decir, pretender abarcar ideales imposibles, deriva del Quijote, pero esto es una perollada que ya todos conocemos. Pero el Quijote es más que una comedia, es una crítica a los libros de caballerías tan en boga en aquellos años y de los que Cervantes no guardaba especial aprecio. El libro de caballerías o novela de caballerías es un género literario en prosa de gran éxito y popularidad en España.
y en menor grado en Portugal, en Francia y en la península itálica en el siglo XVI, donde se relata pues las hazañas o proezas de un caballero andante, un profesional del mandoble y la lanza que recorriendo los caminos se encontraba con multitud de aventuras a las que daba buen fin matando al malandrín de turno, al gigante cruel o al dragón pertinente y rescatando, como no, a una grácil y desamparada doncella de paso. Novelas como Amadís de Gaula, Tristán el joven o Palmerín de Olivia o El Abencerraje, que se encuadra como novela morisca, pero que, bueno, yo podría entremeter de alguna forma como de caballería y que en cualquier caso es infumable, El Abencerraje. Y mira que yo me he fumado cosas. Bien, esto, las novelas de caballería, parece que le revolvía las tripas a Cervantes. Supongo que le supondría a él una especie de reggaetón de la época, algo horroroso y que debía de ser criticado. Y lo hizo escribiendo El Quijote. Pero, ¿qué es? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es su título completo, aunque para los amigos y conocidos se queda en simplemente El Quijote? Ubiquemos la acción. Nos hallamos en la España del siglo XVI, ya divisando el horizonte del XVII. Recordemos que el desarrollo de la novela es contemporáneo a Cervantes. En una parte indeterminada de La Mancha es una región natural e histórica del centro de España. Ocupa las actuales provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con una extensión de más de 30.000 kilómetros cuadrados. Pues allí, en un lugar indeterminado, como muy bien cuenta el empiece de la obra, divisamos la hacienda de un tal Alonso Quijano. Alonso Quijano es un hidalgo. Un inciso. La palabra hidalgo deviene del castellano antiguo, concretamente del vocablo fidalgo, que en su literalidad quiere decir hijo de algo, o hijo de algo cuyo linaje significaba un estamento inmediatamente inferior a la nobleza. Es decir, se disponía de cierta alcurnia y supuestamente cierta capacidad de tierras y caudales acorde. Una especie de clase media alta, un pijo de la época, si se me permite la expresión. Aunque, al igual que en la actualidad, esta alcurnia no siempre se corresponde con un buen desahogo económico. Tal era el caso de nuestro Alonso Quijano, un hidalgo un poco tieso. Fin del inciso. Bien, pues nuestro Alonso Quijano, un hidalgo bastante mermado en caudales y recursos, como digo, pasa las horas y las horas devorando libros de caballerías. Hasta tal punto es su obsesión con estas lecturas que acaba imbuido de ellas y enloquece creyéndose él mismo un caballero medieval. Y como tal, debe de salir al mundo para desfacer entuertos, rescatar damiselas en peligro y ayudar a los desventurados. Para ello recurre a un viejo jamelgo, igual de flaco que él, llamado Rocinante. A partir de ahí, y llevado por su locura y su idealismo exacerbado, no pararán de sucederle aventuras o desventuras, a cual más estrambótica y cómica, al confundir la realidad con un mundo ficticio donde, por ejemplo, los molinos son gigantes, si nos atenemos a uno de los más conocidos lances. Por otra parte, y como buen caballero andante, profesa un amor a una bella dama. En su caso es una tal Dulcinea del Toboso, una belleza delicada y grácil en la mente de él, pero que en realidad es una moza labradora y algo tosca llamada Aldonza Lorenzo. La aventura no dura mucho. Al final, en esta primera salida, acabará por ser encontrado por sus vecinos que lo hayan malherido. Es llevado a casa donde su sobrina y el ama de casa convienen en que son los libros el motivo de su locura. Ayudadas por el cura y el barbero del lugar, deciden hacer una hoguera con buena parte de su biblioteca. Pero nuestro héroe proyecta ya una segunda salida. Esta vez se hará acompañar de un labriego inculto y bonachón que hará las veces de escudero, bajo la promesa de convertirse en gobernador de una isla. Sí, hablamos de Sancho Panza y sí, Don Quijote lo convence. Así,
En esta nueva salida vivirán nuevos sucesos y infortunios de los que tornarán más descalabrados que victoriosos. Pero aún guarda restos e idealismo para la tercera salida, la última. Esta abarca el segundo tomo del libro, porque El Quijote son 2 tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo los 2 para mí. Pues allí, en esta tercera salida, y tras otro racimo de aventuras más o menos delirantes, entra en escena un personaje secundario de vital importancia a la hora de mitificar y traer de vuelta a nuestro hidalgo. Hablamos del bachiller Sansón Carrasco, que ha ideado una argucia para que nuestro héroe vuelva a casa. Disfrazado de caballero, lo desafía a un duelo, alegando que su doncella es la más bella del mundo, más incluso que Dulcinea. Don Quijote acepta el reto, claro, pero pierde y ha de cumplir su palabra de dejar las andanzas de caballería por 1 año. Por lo que la argucia de nuestro bachiller surte efecto. Don Quijote vuelve a casa, pero cae enfermo, momento en que aparentemente regresa la cordura a su mente, por lo que se disculpa por todos los agravios, quebraderos y problemas causados y pide hacer testamento para morir en paz. Miguel, don Miguel de Cervantes Saavedra, nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre del año de Nuestro Señor de 1547. Fallece en Madrid en abril, el 23 de abril de 1616. Novelista, dramaturgo, poeta, soldado y recaudador de impuestos, entre otros negociados. Se cree que Felipe II mandó providencia para prenderlo, acusado de herir en duelo a un tal Antonio Segura, y parece ser este el motivo por lo que se fue a Italia. Llegó a Roma, donde leía sin tregua poemas caballerescos, imbuyéndose del estilo y del arte de este país. Se pone en distintos servicios y trabajos, recalando en Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma, y acabará ocupando plaza de soldado. En el tercio de Miguel de Moncada embarcó y el 7 de octubre de 1571 participa en la batalla de Lepanto. De esta aventura procede su apodo del Manco de Lepanto, aunque no quedó realmente manco, sino que la mano se le anquilosó al perder el movimiento en ella, cuando un trozo de metralla, de plomo, le seccionó un nervio. A su regreso a España, una flotilla turca lo hizo preso. El hecho de que Cervantes portara buenas cartas de recomendación de don Juan de Austria hizo pensar en sus captores en la posibilidad de pedir a cambio de su libertad un suculento rescate, lo que no evitó que pasara casi 5 años de cautiverio. Pero en 4 ocasiones hizo intento de Cervantes de escapar de su cautiverio sin conseguirlo. Adentrarse en los pormenores de esta época de su vida es, os lo aseguro, apasionante, y nos da conocimiento y de la impronta que reflejan sus escritos. En mayo de 1580 se presentan unos monjes trinitarios y, tras arduos esfuerzos y 500 escudos, claro, consiguen liberar por fin a Cervantes. En noviembre de ese año se encuentra ya con su familia en Madrid. En 1587 viaja por Andalucía como comisario para abastecer de provisiones a la grande y felicísima Armada, que es como se llamaba realmente y no vulgarmente conocida como la Armada Invencible. Fue un invento esto de la pérfida Albión. Bien, pues se acomoda en Sevilla en enero de 1588, recorriendo sus pueblos y recogiendo productos como aceituna, trigo, cebada para los barcos reales. A partir de 1594, Cervantes trabajará como recaudador de impuestos que iban destinados a cubrir los gastos de las numerosas guerras en que España andaba involucrada por aquel entonces. Estos dineros los guarda a buen recaudo en un banco que acaba quebrando, dicen, pero también dicen que Cervantes se apropió de estos capitales. Como fuera, es denunciado y acaba con sus huesos en la cárcel, y se dice también que allí sembró la semilla del Quijote. Sevilla tenía que ser. Pero no será la única vez que pisara prisión nuestro trotamundos. Cervantes tuvo una vida azarosa. Nunca se movió en la abundancia, más bien en la penuria económica las más de las veces. A pesar de ser autor del libro más traducido de la historia, con permiso de la Biblia, creo, paradojas hay. Desde niño gustaba a Miguelito del teatro.
Abundan los diálogos en su obra, y no es por casualidad. Innovó en ciertos estilos, como el de reducir las comedias a 3 actos, usar personajes de forma alegórica y, por supuesto, dio paso a lo que llamamos novela moderna. Sí, fue un adelantado a su tiempo, pero ya sabemos cómo se las gasta la historia con los que se atreven a adelantarse a su tiempo. A mi entender, y a pesar de gozar de cierto éxito en momentos puntuales, literariamente hablando, de Cervantes podemos decir que no gozó de la estimada y justo éxito de la época. Bien es verdad que fue contemporáneo de Lope de Vega, que se llevó el gato al agua, los dineros a la faltriquera y las doncellas al tálamo. Y es conocida también la ojeriza que fraguaron ambos, el uno con el otro. Durante los últimos meses de su existencia se dedica, ya con mermadas fuerzas, a dar término a otra obra iniciada hace tiempo, los trabajos de Perfiles y Sigismunda. Esta que leí en su día y que la verdad se me hizo bola, que todavía estoy echando bola de pelo como un gato. En fin, pero es otra historia. Miguel de Cervantes exhala su último suspiro. En su parroquia se nota que su muerte acaeció el sábado 23 de abril del 1616, fecha que se adoptó para celebrar en España el Día del Libro. Don Quijote de la Mancha se editó en 2 partes. La primera en 1605, con un éxito inmediato, la verdad es que sí, aunque ahí estaba Lope para criticar. 16 ediciones se realizaron en vida del autor y se tradujo al inglés y al francés. En 1615, 10 años después de la primera, para que después nos quejemos de que ahora se tarda mucho, lanzó Cervantes la segunda parte, tal vez influido por otra segunda parte firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que se supone un rival de Cervantes, a tenor de lo mal que lo nombra. Los acontecimientos narrados en el Quijote, es decir, el tiempo en que transcurre la novela, es un tiempo contemporáneo del autor. La oposición entre el ideal y la realidad es uno de los puntales con que el hombre siempre se ha comido la cabeza, y sea este quizás el tema principal de la obra. Pero en el Quijote se postula sobre el amor, y dentro del amor la libertad de elección de pareja, los celos, la libertad en general de la mujer, el amor platónico. También nos habla, o mejor, nos critica las instituciones sociales, la burocracia, el poder, la burguesía, y no dejar atrás la amistad, la religión, las relaciones humanas en general. No, queridos niños, El Quijote no es una obra de un loco que lucha contra molinos confundidos con gigantes. Hay una trama, una crítica social tan adelantada a su época que hace de este libro una auténtica joya imperecedera. El Quijote es un clásico, claro, pero como todos los buenos clásicos, porque hay clásicos buenos y clásicos malos, como todos los buenos clásicos, en este caso está vigente. Es un libro moderno, actual y que merece más de una relectura. Y no olvidemos que los clásicos no nacieron siendo clásicos, momento en el cual me voy a preparar un café, con tu permiso. Cervantes vive en la España de Felipe II y Felipe III. Uséase, hablamos de un periodo de tiempo entre 1556 y 1621. Estamos en la dinastía de los Austrias. Es una España que sigue siendo una potencia mundial y pretende la hegemonía europea, pero los países en competencia no se lo van a poner fácil, además de diversas coyunturas que harán perder fuelle entre corsarios ingleses, suspensiones de pagos y epidemias de peste, además de un derroche continuo de caudales que supone el mantenimiento de diversos frentes de guerra. La cosa se pone cuesta arriba. Ahora sí. Pero todavía, y durante casi medio siglo, aún dispuso de recursos suficientes para sostener esas guerras por Europa. Los tercios siguen siendo la herramienta militar de la supremacía española. Esos tercios
Estos. Hasta que con los tratados de Westfalia, en 1648, comienza el auténtico declive de la diplomacia española. Como fuere, cundió en el país, en España, o mejor dicho, en Castilla, digo yo, una cierta mentalidad rentista. El hidalgo, como nuestro Quijote, pretende llevar una vida de ocio y vivir de las rentas. Todo el que podía vivir de rentas lo hacía. Bueno, y en esto no ha cambiado mucho a la actualidad. ¿Quién no sueña con no dar un palo al agua y vivir de rentas? Y es que, al igual que ahora, también ya no se confiaba en nadie. No era provechoso desplomarse con un trabajo manual cuando el holgazán medraba. Pero hay que apuntillar y apuntillo que, con todo, esa España sobresale de toda Europa, por mucho que la envidia y el odio hicieran echar espumarajos por la boca a los monarcas vecinos y tragárselos, pues había que contar con ella, con sus políticos, sus diplomáticos, sus militares, sus comerciantes, sus artistas y sus escritores. Mon Dieu, la España imperialista es lo peor, clamaban los franceses, tal como hoy podemos protestar por el imperialismo yanqui. Pero después, y tal como ahora, comían a paladas nuestra cultura. La moda provenía de Madrid, se hablaba del blanco de España, del rojo español, se compraban sus perfumes, su cuero en forma de zapatos, guantes, armas, y qué decir de la lengua. Por mucho que se removieran los gabachos en sus poltronas, la lengua francesa andaba plagada de hispanismos, como hoy en día pasa con los anglicismos. Si YouTube y Booktube se hubiese inventado en aquella época, obviamente no diríamos Booktag, MyGog, Spoiler, Review, True Crime y demás zarandajas innecesarias, porque la lengua de moda era esta que tú y yo hablamos ahora. Sí, en aquellos años los españoles éramos los putos yanqui castellanos, pero con mejor gastronomía. En esto siempre hemos ido por delante. Hoy en día, para muchas personas, la astrología y la astronomía son sinónimos, mucho más en la época de Cervantes. Sin embargo, un contemporáneo de nuestro escritor, Johannes Kepler, ya se afanaba en demostrar que la vida de los seres humanos no es regida por las estrellas. O sí, por otro lado, la medicina apenas se había evolucionado desde los tiempos de Hipócrates y Galeno, sea por ello las numerosas citas sobre esta ciencia en el Quijote. Pero justo sería añadir que Cervantes vivió al menos una parte de un periodo histórico que se denomina Revolución Científica, un periodo que va desde el 1500 al 1700 y cuyos basamentos principales fueron pues el abandono del sistema geocéntrico. La Tierra ya no es el centro del universo. Copérnico postula un sistema planetario que gira alrededor del Sol. Se deja atrás la teoría aristotélica de que la materia es discontinua y se habla de la mecánica de la materia. Se sustituyen las ideas de Galeno y su sistema venoso y arterial por la de Harvey, donde la sangre circula de las arterias a las venas impulsada en círculos y en constante movimiento. ¡Oh! Calentito el café, calentito. Me ha quemado. Contemporáneo de Cervantes, además de Kepler, fueron Galileo Galilei, famoso astrónomo también, Francis Bacon, filósofo, escritor y político, Copérnico, claro, pero también el ilustre Góngora, mi admirado Quevedo, el gran Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y Lope de Vega, del cual este último ya sabemos que no nos quedaban mucho los dos para ir a tomar unos vinos, ni mucho menos. En fin, que el sentimiento religioso de la época, por otra parte, se aviva en el siglo XVI como reacción defensiva contra la reforma protestante. Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho, y la Inquisición, instaurado por los reyes católicos desde 1478, aún hacía de las suyas en la época de Cervantes. De hecho, la Inquisición no sería suprimida hasta 1812. Supongo que os sonará de algo esa fecha. Sí, la época de Cervantes fue una época marcada, muy marcada por el catolicismo y su poder. Pero volvamos con nuestro querido Hidalgo, porque al final, Don Quijote recobra la cordura. Consiguen entre todos que sane. Él contempla la miseria real que lo rodea. Es un caballero andante. No vive en un mundo de fábula y dragones, de gigantes, de corsarios y piratas, de magias y ensalmos, de castillos y duendes. Y muere.
¿Hasta qué punto la fantasía es realidad? ¿Hasta qué punto nos atreveríamos a revelarnos de la mierda cotidiana, la burocracia, la política, la religión, la sociedad, el trabajo, para ser un caballero andante? ¿Cuántos Quijotes hay en ti? ¿Y tu Dulcinea, dónde estará?